tengo que empezar diciendo que el Ayuntamiento de Gijón tiene actualmente un proyecto que se llama Recuperación de la Historia Social de la ciudad de Gijón durante los siglos XIX y XX, que promueve el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Jesús Montes de Estrada. Cuando eso se empezó, hace unos años, se abrió un campo para investigar la historia popular de Gijón, la historia más desconocida de la ciudad, ¿no? Y para ello se trabaja básicamente en tres ejes, en tres partes. Sobre la historia del asociacionismo en Gijón, de todo tipo, ya fuera político, cultural, deportivo, también sobre la historia del trabajo, la memoria del trabajo, de las fábricas de trabajadores, y también sobre lo que, en tercer lugar, lo que viene a llamarse la memoria histórica, ¿no? De los años de guerra y los años inmediatamente posteriores. También se propone este proyecto difundir entre la ciudadanía las investigaciones que lleguen a efecto, como es el caso del libro de hoy, y de este folleto, que me parece que va a dar también la acordanza de la memoria, en la cual tratamos estos temas también, ¿no? Esos ejes que os acabo de decir, ¿no? El libro que presentamos hoy, Jóvenes de Izquierda de Gijón, pretende desde el espíritu del proyecto incidir en dos épocas donde los jóvenes fueron protagonistas, como aquí se dice, ¿no? En uno de ellos es estudiar y reconocer la labor de aquellos jóvenes que durante la guerra se organizaron políticamente para defender la democracia, agrupados en las juventudes libertarias. Hablamos de jóvenes libertarios, hablamos de jóvenes comunistas, hablamos de jóvenes socialistas y hablamos fundamentalmente de la unión de las juventudes comunistas y socialistas, que fue las juventudes socialistas unificadas, ¿no? Una de cuyas banderas está aquí detrás. Tras la guerra civil, y después de 20 años de posguerra, no fue hasta el año 1960 aproximadamente, cuando otra vez los jóvenes demócratas se pudieron agrupar políticamente, ¿no? En la clandestinidad, evidentemente, y contra quien había ganado la guerra. En este caso hablamos otra vez de comunistas, pero hablamos también de colectivos como la Joven Guardia Roja, la Liga Comunista Revolucionaria, Bandera Roja, Mozas Revolucionarias de Asturias, que se organizaron hasta el año 1977, pues bordando la legalidad de la época, ¿no? Estos jóvenes comprometidos de la guerra civil primero y del franquismo después, como decía Jordán, jaraneros y alborotadores, los llamaba así los informes policiales, ¿no?, que consultamos, confeccionaron la prensa clandestina muy importante, difundieron por todo Gijón, ¿no?, y toda Asturias, aireando unos aires de libertades que todos teníamos, ¿no? Este libro que presentamos va en el camino de fomentar la memoria, como tantas cosas hacen en Gijón, va en contra de la amnesia. La memoria sobre la guerra civil, que fue triste para todos, evidentemente, y la memoria sobre esas décadas de los 60 y 70, que fueron décadas prodigiosas solo para algunos, para otros no, evidentemente. Doy mucha importancia a la música. En esos años los cantautores supusieron, yo creo, por lo menos para mucha gente, un importante apoyo en cuanto a la concienciación política, ¿no?, de la juventud de la época. En este libro se incluyen algunas letras de canciones que fueron la banda sonora de una generación, ¿no? Aquellos jóvenes de los que hablan en el libro, también los protagonistas de la guerra civil, como los de mi generación, cumplieron, vamos a decir que cumplimos nuestra misión, ¿no? Y hicimos lo que teníamos que hacer a su tiempo, ¿no? Ahora les toca ser jaraneros y ser alborotadores, como dicen los informes policiales, ¿no? Y ser eso, jaraneros y alborotadores con criterios progresistas, ¿no?, a los que tienen 20 años y tienen menos de 20 años, ¿no? A ellos les toca desde su perspectiva juvenil ahora pues cambiar la sociedad, ¿no?, que hay mucho que cambiar. Pues nada más, no tengo más que decir, agradeceros vuestra asistencia y que el libro os guste, que en realidad es lo que vinisteis a la presentación de un libro, ¿no?, a leer un libro. Gracias. Sí quería, en nombre de la propia Concejalía de Memoria Social del Ayuntamiento de Gijón, darles gracias a todos y a todas por la asistencia a este acto y explicar, como un poco adelantó Luis Miguel Piñera, que se enmarca dentro de un proyecto de recuperación de la memoria histórica y social de nuestra ciudad durante los siglos XIX y XX. Porque la memoria, como casi todo en esta vida, no hay algo inocente. Y lo que se pretende es recuperar una parte de la memoria de muchos gijoneses y gijoneses que formaron parte del lado de los vencidos en esa guerra de la que antes hablábamos.
porque la memoria de los vencedores durante muchísimos años fue continuamente recuperada, pero hay una parte de la memoria de muchos y muchos de los que hoy estáis aquí que se fue silenciando y que fue brutalmente olvidada. Por lo tanto, esa labor de recuperación de la memoria y es algo en la que el Ayuntamiento de Sisión, en la que la Concejalía de Memoria Social se encuentra rabiosamente empeñada. Porque actos como el de hoy, la presentación del libro de Luis Miguel Piñera, tienen que servir a hacer un público reconocimiento por parte de las instituciones públicas a los protagonistas de aquellas luchas, la de los años 30 frente al fascismo, pero también a la de los años 60 y 70 por la reconstrucción de las libertades democráticas de las que hoy todos disfrutamos. Como también decía Manuel Vázquez Montalbán, que para eso era un sabio y hay que recordarlo de vez en cuando, en la autobiografía del general Franco que escribió, hay que recordar a cada paso que demos el franquismo, porque si olvidáramos el franquismo, olvidaríamos el antifranquismo. Y el antifranquismo fue el ejemplo más noble, más melancólico y más unitario de un puñado de hombres y mujeres que supieron plantar cara al fascismo y sentar las bases de la reconstrucción democrática que no nos la trajo ningún rey, sino que nos la trajisteis vosotros y vosotras. Así que a todos vosotros, muchas gracias. Nadie